Antes de la existencia del metro, los traslados no eran prácticamente necesarios. Cada zona de la ciudad era un mundo, una frontera que no se comunicaba con otras. Sus habitantes parecían satisfacerse con este universo clausurado. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las cosas cambian con la apertura de transportes como el Metro de Londres, inaugurándose en 1863 con 3 líneas. Este transporte solamente recorría el centro de la ciudad, olvidándose de los barrios más apartados. Debido a la insuficiencia de servicios, las entidades públicas empezaron a creer en la importancia de relacionarse que tenían los barrios. Es por ello que, contrariamente al aislamiento de los mundos, las entidades públicas preconizan la consolidación de los lazos, de la unión entre diversos segmentos de la ciudad. El espacio urbano es pensado como un conjunto formado por partes que deben ser conectadas entre sí y ya no abandonadas a sus particularidades. Con la inauguración del subterráneo se consigue multiplicar la posibilidad de circulación de los usuarios. Las extensiones de subterráneo y los millones de pasajeros que lo utilizan ilustran el advenimiento de un transporte de masa que no incluye a ciertos colectivos y un nivel de movilidad, para solo una parte de la población, que estructuralmente define otro de cultura. Las partes ya no están conectadas entre sí, pero las particularidades aún coexisten. Evidentemente, la intensificación de la circulación es una consecuencia de las transformaciones más amplias que ocurren en la sociedad. La materialidad de los transportes las expresa. Hay un proceso de reestructuración del propio tejido social. La ciudad vieja albergaba un contraste social bullicioso. La superpoblación no permitía un mayor grado de especialización. No había barrios burgueses y barrios populares. Una masa de individuos se aglomeraba de manera indiferenciada en los edificios. Esta indiferenciación será quebrantada por el proceso de ocupación del suelo urbano, que lo hace posible en gran parte los transportes públicos. Así pues, el metro es un sistema de transporte subterráneo utilizado en las ciudades más complejas y pobladas del mundo para trasladar a los habitantes de dichas ciudades en la realización de su vida cotidiana. La vida cotidiana en las ciudades modernas establece un sistema sumamente complejo de relaciones construidas históricamente por razones económicas, políticas, religiosas. Este sistema complejo es una de las figuras más emblemáticas del mundo moderno, precisamente porque representa las transformaciones aceleradas que se viven en el mundo actual. Marc Augé enuncia la condición de estas transformaciones como la situación de sobremodernidad, definiendo sus características. Primeramente, el exceso del tiempo, que se debe a una superabundancia de acontecimientos en el mundo contemporáneo. En segundo lugar, las transformaciones aceleradas configuran en su totalidad el mundo social actual. En este sentido, todos los elementos de las formas de vida contemporáneas deben ser estudiados a partir de estos excesos. En este punto, Marc Augé acuña el término de no lugar a las localizaciones en el tiempo y el espacio de una cultura determinada. Los no lugares se identifican como locaciones que no son por sí mismas lugares, lo que no quiere decir que no exista vida social o producción cultural en dichos espacios. Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes, vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos, como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales. Los espacios contemporáneos del mundo moderno, creados para la circulación rápida de personas, configuran a los individuos un estado activo especial que Delgado denomina trance, representado como la actitud propia de los transeúntes de las ciudades contemporáneas, que están solo de paso y de los cuales no se sabe apenas nada, salvo que ya ha salido pero todavía no ha llegado, que antes o después de su tránsito era o será padre de familia, ama de casa, oficinista, obrero, pero que ahora, en tránsito, es pura potencia. Tal y como hemos afirmado, las ciudades modernas establecen relaciones construidas históricamente por razones económicas, políticas y religiosas. El metro evidencia que,
Este sistema complejo, que representa la transformación acelerada del mundo actual, no incluye a ciertos colectivos. Entonces, ¿dónde queda la idea de unificar a la población de la ciudad y todos los colectivos que hacen parte de ella si las infraestructuras son limitadas? Si para Haussmann la circulación es para las ciudades lo que la circulación sanguínea es para el cuerpo humano, siendo la base esencial de la vida, de la prosperidad, de toda mejora inmediata y futura, ¿por qué no se permite el acceso a todos los colectivos de este transporte fundamental? El Metro de Londres no acoge a toda la población que podría hacer uso de sus servicios. Al principio de su creación, las escasas 3 líneas recorrían solo los barrios del centro, interconectando pocos barrios. Se amplió el espectro en la medida en que se generó una urgencia por edificar una infraestructura moderna. Esta nueva arquitectura urbana amplió el espectro de las actividades sociales y obligó a una distribución más definida de los espacios públicos y privados, así como de los roles conductuales de los individuos que transitaban por ese orden recientemente creado. Pero el problema que este planteamiento genera hoy en día es que minusválidos, padres con cochecitos de bebé, personas mayores y simples viajeros con maletas pesadas no pueden disfrutar de un servicio que se supone que ha sido creado para toda la población. ¿Habrá detrás de esta infraestructura una necesidad de beneficiar a otros transportes, como taxis, autobuses u otros transportes menos efectivos en algunos casos y mucho más caros en otros? ¿O simplemente desde que en el 2003 el Metro de Londres ha cedido su mantenimiento de las infraestructuras y de todo el parque móvil de los trenes a compañías privadas, la reducción de gastos ha sido deliberada para el beneficio de dichas entidades? Durante las 2 últimas décadas, el transporte urbano en el Reino Unido ha sido transformado por políticas neoliberales del gobierno central. La mayoría de transportes públicos están gestionados por empresas privadas que están sujetas a las fuerzas del mercado y presiones comerciales. El gobierno forzó una serie de asociaciones público-privadas concediendo grandes contratos a empresas privadas a cambio de obtener una alta financiación para la reconstrucción del decadente sistema de metro que alberga a más de 1.065 millones de pasajeros al año. Estos acuerdos dejaban al gobierno con la titularidad de los servicios, pero el control pasaba a manos de las empresas privadas. El modelo de gestión del metro instaurado se vio derrumbado a partir del año 2007 tras declararse una de las empresas privadas en bancarrota, dejando los planes de reconstrucción muy por detrás de lo esperado y dejando una deuda billonaria a las autoridades públicas. Actualmente se estima que Londres verá crecer su población en aproximadamente 1,2 millones de habitantes en las próximas 2 décadas, lo que implica la necesidad de aumentar la capacidad actual del metro en un 30%. Como ejemplo de ello, la estación de Victoria es una de las estaciones más transitadas de la capital londinense, con más de 80 millones de pasajeros anuales. Durante las horas más transitadas sufre de severo colapso y a veces es necesario parar la entrada de pasajeros que desean acceder a esta para evitar el colapso de las plataformas, convirtiéndose en necesario aumentar su capacidad en un 50% y adaptarla para su accesibilidad mediante la adición de 7 nuevos ascensores y 9 escaleras eléctricas. Los problemas con el transporte y la localización de los servicios clave refuerzan el aislamiento y exclusión de los individuos, grupos sociales e incluso barrios enteros. La red de metro londinense cuenta hoy en día con 260 estaciones de metro en funcionamiento, de las cuales únicamente 62 están libres de escaleras para su acceso de la calle a la plataforma. Este es un hecho que el gobierno ha de enfrentar y que intenta mejorar de forma significativa. Pero el traspaso a manos privadas de los contratos de reconstrucción ha desacelerado los planes, alargando la línea del tiempo prevista y, aún más, los presupuestos estimados, de los cuales provienen de los impuestos pagados por los ciudadanos que en muchos casos no pueden utilizar parcialmente la red de metro en la capital. El punto problemático de este planteamiento es que, en la actualidad, es difícil imaginar a la capital londinense sin su metro. Sin duda, uno de los transportes que hace posible la reproducción de la vida social urbana en el área metropolitana. La dependencia que exhibe la ciudad con respecto al metro se ha puesto en evidencia en colapsos y retrasos, quizá superando algún récord en cuanto a niveles de desesperación psicológica de los usuarios.
Se puede afirmar que esa misma sensación de desesperación la puede vivir casi a diario las personas a las que no se les permite hacer uso de un medio de transporte indispensable para una ciudad de más de 1.700 metros cuadrados.